un tema que es súper relevante, que tiene muy complicado al alcalde Rodolfo Carter. También estamos con un exfiscal. Francesco Gacela, usted introduzca el tema. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Repe. Ana, vénganse para acá porque exactamente tenemos dos invitados de lujo. Complicado el alcalde Rodolfo Carter, con acción el alcalde Rodolfo Carter. Estamos viendo imágenes de algo que vamos a conversar ahora en el programa que tiene que ver con caletas utilizadas para el narcotráfico, como bodegaje y venta, como para hacer transacciones, como movimiento y una serie de otras cosas que el alcalde pretende demoler. Por lo mismo nos acompaña acá en el estudio Rodolfo Carter y también nos acompaña Luis Toledo, ex fiscal, que fue director por años de la unidad de drogas de la Fiscalía. Debe ser de las personas que usted, sin duda, que más sabe de este tema acá en el país, por lo tanto nos puede colaborar con este y otros que vamos a estar hablando, porque ojo, no es menor, el tema de seguridad en este país ya está escalando, al menos en los datos, de manera impresionante. Piensen ustedes que no solamente 8 de cada 10 chilenos dice que tiene miedo derechamente por temas de seguridad, sino que en encuestas a nivel mundial, por este tema, estamos primeros en la lista de percepciones por la seguridad, más que México, más que Colombia. Alcalde, caletas de droga, casas, espacios, propiedades donde hay droga. ¿Se puede o no se puede demoler? ¿Cuál es el problema que está teniendo usted actualmente? Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, muchachos. Buenos días. La primera parte tiene que ver con lo último que dijiste. ¿Por qué estamos primero en el ranking a nivel mundial? ¿Vivimos peor que México? No. México lo pasa mucho peor. Colombia está mucho peor. Pero comparativamente Chile era un país tranquilo. Por tanto, el shock que ha tenido la ciudadanía por la destrucción de nuestra forma de vida, que este es el problema más grave que estamos teniendo. Nos están cambiando nuestra forma de vida, nos estamos acostumbrando a vivir con miedo, a alterar nuestras conductas diarias, a salir más temprano y a encerrarnos más temprano también. Básicamente, y esto es un ejemplo ilustrativo, que los niños cuando temblaba en Chile decían, bueno, ¿dónde me escondo? Debajo de la mesa. Hoy día la pregunta de nuestros niños es, papá, ¿qué hago si nos disparan en el auto? Ese es el kit del asunto. ¿Y eso está pasando ahí en la eso es lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, lo conversábamos con Luis recién, la gran batalla que estamos dando hoy día y la que tenemos que dar, junto con todo el sistema de modificación penal, la mesa de seguridad que hay que hacer con el gobierno, es recuperar los territorios. Porque estas bandas armadas no solamente están ejerciendo un comercio ilícito y cometiendo delitos, le están disputando al Estado la exclusividad del uso de la fuerza y del control del territorio. Y en ese sentido, lo que hicimos en la Florida fue escuchar a varios fiscales que nos dijeron, mire, muchas veces nosotros formalizamos, incluso encarcelamos a un narcotraficante. Pero la casa en que este narcotraficante, que eventualmente puede estar hasta preso, sigue funcionando por sus herederos o incluso más, por otra banda que toma el control efectivo de esa propiedad y sigue controlando de nuevo el territorio. Frente a esa disquisición que nos plantearon los fiscales, nosotros nos reunimos en la municipalidad y el director de obras, revisando la ley general de urbanismo y construcción, nos dijo, mira, acá tenemos una herramienta. Yo puedo notificarle a usted, alcalde, por vía oficio, esta información del Ministerio Público declarando demolibles todas las construcciones irregulares que se adosan a estas casas. Porque digámoslo como es, los últimos años del gobierno militar, o dictadura según quiera decirse, las viviendas sociales 36 de 48 metros cuadrados en la periferia de Santiago se fueron llenando de ampliaciones irregulares. La mayoría de las veces por gente que necesitaba tener un auto, vivir un poco mejor, hacer una ampliación para su casa. Pero tomaron nota de ello los narcos y empezaron a transformar esas ampliaciones en lo que conocemos como caletas. Los vecinos del sector poniente de la Florida y también de Puente Alto lo conocen. ¿Hay una ley para regularizar eso que se llamó la ley del mono? Es que es irregularizable. No se puede regularizar eso en particular, por ejemplo, una vivienda que está en un edificio de viviendas sociales y le pones unos palafitos saltándote todas las normas urbanas, tapándole la ventana al vecino de abajo, no tiene posibilidad de regularizarse. Entonces ahí entraron los narcos con sus viviendas irregulares, empezaron a poner rejas para cerrar específicamente los edificios donde es más dramático. Encontramos un camino, lo conversamos con la fiscalía y dijimos, bueno, vamos. Tengas un minuto para entender mejor la lógica, porque estamos viendo de todas maneras imágenes suyas justamente con el personal especializado que usted nos decía con respecto a este sector. Pero usted nos está diciendo, hay unidades vecinales que por la geografía del lugar, claro, hubo un crecimiento en términos de ampliaciones, qué sé yo, pero estas personas las utilizaron maliciosamente y a raíz de eso mismo usted puede decir, aquí se puede demoler. Sí, ¿Se puede o no se puede demoler? No se puede demoler, desde luego. Podríamos demoler toda construcción irregular en cualquier lado, siempre que haya una denuncia de... ¿Parcial o totalmente? Toda la construcción irregular completa. Ya. Pero, para que quede bien claro, evidentemente los alcaldes de todo Chile sabemos que no lo podemos hacer porque ahí hay una realidad. O sea, aquel que en los años 80 recibió un subsidio, una casa de 38 metros,
Hoy día tiene un auto, tiene más niños, fue creciendo en forma irregular, pero no cometiendo delitos. Claro. Lo que vamos a usar selectivamente a través de una denuncia o una información formal del Ministerio Público, donde hay una causa iniciada, y lo más relevante, Francesco, no con los dueños de la casa, porque todas estas casas están tomadas. Han expulsado a sus dueños, por la fuerza muchas veces, y han empezado a derribar los muros internos de las viviendas, tomándose la casa al lado y convirtiendo esto en verdaderos fortines. O bien, en algunos casos, gente que les arrendó y no son los dueños legítimos. Claro. Entonces, Pero que si siguieron ampliando, Absolutamente. o generando construcciones para mejorar la capacidad que tienen ellos de bodegaje, almacenamiento o transferencia directa de droga. ¿Sabe por qué? Porque nosotros acá la semana pasada revisamos una investigación de Tele 13 con Pablo Álamos como periodista de una verdadera fortaleza, castillo, si usted quiere, del narco en Santiago Centro, en el sur. Una suerte de favela, incluso si algunos decían, ¿no? Y tiene similitudes con esto, no es específicamente una gran fortaleza, un gran sector. Estamos viendo imágenes de esto, No, esto es una la comuna de manzana Santiago, completa. insisto. Tienen torres Claro. de vigilancia, Era una cosa y lo más particular atalaya. es que, como están unidas, van pasando de un lado a otro, o de una casa del inicio al final, van pasando corriendo, y es más o menos lo ¿Es mismo que ustedes. algo similar lo que tiene usted en la Florida, en este barrio específico, para no generalizar? este canal ya tiene alguna información al respecto. Nosotros tenemos una investigación en curso en eso, porque creemos que es importante no solo la persecución penal, sino también la educación de la ciudadanía y convencer al liderazgo político, no de este gobierno, de todos los partidos políticos, de que estamos en una situación límite. De verdad estamos en los descuentos de este partido, porque cuando tenemos policías muertos, ejecutados en las calles, es la antesala que maten a un fiscal, que maten a un político, y finalmente cuando nos demos cuenta de eso ya va a ser demasiado tarde. Por tanto, también hay un factor educativo con lo que ustedes mostraron en Santiago, lo que nosotros podemos mostrar en la Florida, porque estamos hablando de organizaciones que no son delincuentes comunes y corrientes, que están importando prácticas desde el extranjero, en donde para ellos no es tema matar a nadie, donde la cultura de la muerte está instalada. Respecto a lo que hay en la Florida, tenemos de todo un poco. Tenemos viviendas sociales, los típicos departamentos de los años 80, que se han llenado de rejas en el exterior, con cámaras, con verdaderas barricadas para que las policías no puedan ingresar. Después tenemos viviendas de un piso, en donde la organización es un poquito más modesta, y también tenemos comercio. Te vas a encontrar con una botillería bien armada, totalmente irregular, en donde en realidad lo que se vende no es alcohol, sino que vende algo completamente distinto. Entonces hay una mezcla que hoy día nos va a mostrar lo diverso que es cómo se organizan este tipo de organizaciones. Pero específicamente Lo- alcalde, lo de las caletas, para entender mejor todavía, para poder imaginarlo concretamente. Estamos hablando de casas que estas personas ampliaron. ¿Para qué? ¿Cómo funciona? Porque como decíamos en Santiago Centro, que es la referencia que tenemos, allí estos tipos básicamente tienen el control no solo territorial, sino han generado un verdadero laberinto para escapar, moverse en las techumbres, tienen pasajes secretos, básicamente, no es una broma, eso Claro. es lo terrible. Entonces no sé si es parecido, es similar. O sea, en el fondo lo que dice Francesco, esto como en Santiago Centro, es una casa que se amplió, que se creció, o la verdad es que son barrios. Por ejemplo, una manzana, una cuadra que esté cortada y que esté Una casa con otra tomada conectada. y qué sé yo, porque es distinto si hay una casa, qué sé yo, que se amplió, que armó una bodega, qué sé yo, a cuando hay un sistema dentro Claro. de una manzana, donde ya vemos que hay un crimen organizado que se toma la manzana y el barrio. Entre medio, claro, hay vecinos que son calladitos, qué sé yo, y son trabajadores, qué sé yo, pero creo que para allá vas tú, ¿no? Sí, O sea, hay sí, una para entender el orgánica fenómeno. más contundente de que estemos hablando de que son barrios los que se han modificado. Pongamos un ejemplo, supongamos que hay un capo de la droga, Don Francesco. No, me ¿Qué? De la Costa Nostra. Don Francesco, que es la camorra napolitana, Ya. que tiene el negocio ilegal de la droga. Digamos que Don Francesco no va a vivir en ese barrio, probablemente va a vivir en un barrio mucho mejor, que es el gran desde que tenemos que asumir. En las Condes. O en la Florida Alta o en Peñalolén Alto, donde están los barrios nuevos, que son condominios caros, probablemente ahí viven. A ellos no lo estamos llegando, y probablemente ahí hay un trabajo que hacer en la ruta del dinero que se conoce. Sí, claro. Porque esa persona supuestamente es dueña de un negocio. Cómo lava el formal, dinero, cómo se tiene la lava- casa, cómo tiene el auto, eso Claro. todavía falta y es una cuestión muy urgente a propósito de la mesa de seguridad. Pero ¿qué hace este señor, este capo? Probablemente, no probablemente, es lo que hace, se consigue una casa social en un barrio vulnerable, le construye ampliaciones o usa las que tiene y las convierte en lo que se conoce como caleta, sea para almacenar droga, sea para almacenar armas o directamente sus soldados. Dicho sea de paso, muchas veces los soldados son niños menores de edad convertidos en sicarios. Y respecto a lo cual todavía no nos ponemos de acuerdo, o más bien, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que estamos todos, que no hay peor crimen en la sociedad
que dañar a un niño así, convirtiéndolo en sicario. Y deberíamos ya tener un acuerdo nacional de castigar con presidio perpetuo efectivo, sin atenuantes, para aquel que usa a un niño conversando recién acá para cometer este tipo de delito. Vamos a ir para allá. Pero, entonces, respecto... ¿Y usted puede llegar y demoler? ¿O estos grupos, entiendo, se están organizando a propósito? Porque esto ya se sabe. Supongamos que esta es la vivienda original, que fuera esta hoja en blanco. 36 metros cuadrados. Una familia normal de los 80 vivía en eso. Una familia de hoy no le alcanza ese espacio y empieza a construir en forma irregular, con internet, con madera, una ampliación. Y al final esos 36 por los lados o hacia arriba se transforman en 70, en 80 e incluso más metros cuadrados. Esa realidad práctica la han tomado los narcos y han ocupado eso como caleta. Y a la pregunta a ustedes, incluso en algunos casos, especialmente en los edificios, empiezan a derribar los muros de los departamentos laterales y los 36 metros inmediatamente se convierten en 72 en donde efectivamente áreas puede haber un completas. laboratorio, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que la Ley General de Urbanismo nos permite derribar cualquier construcción irregular. En la práctica nadie la utiliza. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una realidad práctica. Social muy compleja, Pero aquí nos claro. dimos cuenta que al igual que Al Capone no lo metieron preso por ninguno de sus grandes crímenes. Lo pillaron por una falla en su equipo tributario. Exacto. Hoy día estamos Claro, pero en alcalde, una un herramienta segundito, tratando de pillarlo. Para que quede claro a las personas que también nos están viendo esta hora y que de repente también tienen una construcción irregular o no autorizada, la diferencia o la gran diferencia de su propuesta es que acá para demoler, esa persona que habita en ese lugar tiene que estar formalizada, que no es lo mismo que condenada, pero tiene que tener un proceso legal abierto, digamos, para que usted pueda proceder. ¿Es así? Te agradezco un montón la pregunta porque lo hablábamos con Luis recién. Una de las tragedias de nuestra democracia es que el aprendizaje de los derechos humanos, que es un aprendizaje muy valioso, de alguna forma también nos está inmovilizando, porque estamos confundiendo peras con manzanas. El Estado de Derecho, el vigor de defender a un proceso penal justo, nos está impidiendo actuar con rapidez frente a estos grupos que se conoce la ley mejor que los abogados. Evidentemente aquí no se pretende derribar la casa de una persona que ha construido con mucho esfuerzo algo que no es regular, pero que es parte de la realidad. Y que tampoco podemos llegar con que alguien nos diga, oiga, acá al lado hay un narco, vaya de arriba. Exacto. Tenemos que actuar con algún grado de presunción y eso tiene que ver con informe de la Fiscalía, a lo menos una formalización. Pero formalizado puede ser que no tenga absolutamente nada que ver, está enfrentando un proceso, le van a demoler la casa aunque no esté condenado. Ojo, no le vamos a demoler la casa, le vamos a demoler la ampliación. Ya. Por tanto, no es la casa, ampliación. es la ampliación. Y de nuevo, concomitante o coadyuvante, como decimos los abogados, estas personas no son los propietarios, son ocupantes irregulares. Claro. O sea, para las personas que viven el drama de la marginalidad en este tipo de cosas, saben que estos grupos expulsan especialmente a adultos mayores que eran beneficiarios de estos beneficios de subsidio de los años 80, terminan viviendo en regiones o la gente derechamente arranca porque ya no se puede vivir ahí. Entonces esta mancha empieza Y probablemente ya existe una denuncia de eso mismo, ¿no? empieza Claro, son a usurpadores. ampliarse. Mira, el caso del macaco en la Florida que ustedes escucharon. Probablemente hasta yo me topé con él sin saberlo. Y está cerca Porque- de edificios de Sí, zona porque residencial. eran financistas del club deportivo, prestaban plata para los medicamentos, Sí, pues. eran verdaderos santos de la comunidad porque estaban totalmente validados. Hasta que llegó un fiscal con muchos pantalones y lo enfrentó y hoy día nos revela todo esto. Entonces, ¿a qué voy? Si el macaco fue capaz de instituirse como un estado paralelo en un sector importante de nuestra comuna, tenemos que esperar que nos maten a un fiscal o a un policía como ya ocurrió, o a un político. Probablemente cuando eso pase ahí se va a remecer toda la estructura. Hoy día con el respeto al Estado de Derecho, con todas las de la ley, pero tenemos que actuar con mucha rapidez porque lo típico te dicen, oiga, ¿qué pasa si le bota la casa a una persona que no termina condenada? Ojo, no es la casa, es la ampliación. ¿Qué pasa si hay niños y mujeres ahí? Desde luego vamos a actuar con mucho cuidado para que eso no ocurra. Pero también tengamos mucho cuidado porque el narco lo que hace siempre, utiliza niños y mujeres para vender. Usa niños, Y de escudo muchas veces, ¿no? usa niños para matar. Y cuando se ve pillado, los usa como escudo humano. Yo te doy firmado que cuando procedamos vamos a aparecer van a haber niños y Ahora, mujeres. alcalde, ¿estas personas están reforzando esas unidades vecinales? No tenemos evidencias concretas, no las tenemos, pero el rumor está presente. Lo hablábamos con Luis recién, porque él me decía, ¿por qué lo hizo tan público? Por una razón bien concreta. Porque si esto fuera una política nacional, que en todas las comunas lo hiciéramos, nos hubiéramos dejado caer en secreto, porque sabemos que en ninguna parte podrían operar. Pero hoy día, como no tenemos una política nacional, nuestro primer deber es evitar a toda costa el contacto con estas bandas, que ojalá se vayan, que desocupen y que cuando llegamos no haya nadie. Porque no nos olvidemos que la Municipalidad de Florida no tiene policía propia.
van a ser funcionarios municipales con respaldo de las policías las que van a intervenir. Pero no tenemos una política nacional contundente al respecto. Ahora es re complicado porque usted puede llevar a cabo esta política en su comuna, pero una cuadra más allá ya no es su comuna. Entonces, ¿cómo se coordina, por ejemplo, con otros municipios que deben tener el mismo problema? Porque una calle separa comunas, pero no realidades, digamos. ¿Cómo no hay coordinación, por ejemplo, con Puente Alto? Es complejo porque uno no podría ser tan egoísta, por ejemplo, con La Pintana, que está al lado nuestro. Nuestros hermanos de La Pintana tienen mucho menos recursos, una municipalidad mucho más precaria que la Florida. Nosotros, desde luego, no somos ni Providencia ni Vitacura, pero tenemos una situación patrimonial más sólida para enfrentar este tipo de cosas. Lo que sí va a terminar ocurriendo es que probablemente los vecinos de todas las comunas les van a empezar a pedir a su alcalde haga lo que yo vi que hicieron en la Florida. Y lo que podríamos conseguir entre todos los alcaldes es plantear al gobierno que tengamos una política nacional. A propósito de la mesa de seguridad. Regional. Es que el gobierno... No. Para ser justo con Claudio Rego. No, pero si Claudio Rego le encantaría que todo esto fuera coordinado a nivel regional, pero no... Exactamente, no tiene las facultades. No y mientras no se terminen los delegados provinciales, que le están quitando el orden público al gobernador, tenemos que hablar con el gobierno nacional. Y eso sería súper relevante en esta mesa que nos han anunciado tantas veces. Esta tiene que ser una de las medidas. De modo tal de ir disputándoles territorialmente a las bandas. Este es el kit del asunto. Sí. Más que la venta de drogas, lo que hoy día tienen una disputa... Solo un ejemplo, muchachos, miren. Imagínense que vinieran 10 aviones C-130 sobre Santiago y dejaran caer 1.200 paracaidistas sobre Lampa. ¿Estaríamos armando una mesa de seguridad para discutir qué vamos a hacer con esa invasión? No, actuaríamos, como diría Max Weber, con la fuerza del Estado, que es quien tiene el monopolio del uso de la fuerza en un territorio determinado. Hoy día hay un verdadero ejército, bastante invisible, pero presente, que no solamente nos disputa el uso de la fuerza, nos está disputando el territorio. Entonces, yo no digo que haya que entrar en una guerra, pero tenemos que determinar bien qué tipo de adversario estamos enfrentando. Lo dramático es que la gente en las poblaciones de Santiago lo tiene más claro que